Hola, en este vídeo vamos a hablar de los parámetros físicos que afectan a la pista y qué correcciones tenemos que tener en cuenta si no tenemos el manual de diseño del aeropuerto de un avión determinado. En principio, en los manuales de diseño de un avión determinado tenemos unas tablas, pero si no tenemos eso, pues podemos aplicar unas correcciones estándar. Primero está la definición de la temperatura de referencia del aeródromo, que hace OACI, que es la media mensual de las temperaturas máximas diarias correspondientes al mes más caluroso del año, siendo este aquel que tiene la temperatura media mensual más alta. ¿Esto qué quiere decir? Cogemos todos los meses de un año, hacemos la temperatura media. El que tenga la temperatura de media más alta lo cogemos y cogemos todas las máximas de todos los días. Hacemos la media de esas máximas y esa es la media que tenemos que utilizar. Esta la cogemos de varios años, por si acaso un año es especialmente caluroso o especialmente frío, y tenemos la temperatura de referencia del aeródromo, que es con la que vamos a trabajar. ¿Esto para qué se usa? El avión, a la hora de despegar o aterrizar, necesita más o menos pista en función de varias cosas. Una, por ejemplo, muy clara es si tiene el viento de cara o de cola. Otra es si la pista está húmeda, pues tardará más en frenar, o si hay hielo. Y aparte hay una serie de cosas que influyen, digamos, atmosféricas y de configuración de la pista. Y para estas se definen unas correcciones estándar. Si hay más altitud, necesitaríamos más pista. ¿Por qué? Porque el aire es menos denso, menos sustentación y necesitamos más pista. Esto afecta tanto para aterrizar como para despegar. Si hay más temperatura, el aire también es menos denso y nos afecta para aterrizar y para despegar, pero estudios demuestran que para aterrizar afecta mucho menos, por la configuración del avión, porque en la distancia de aterrizaje ya se ha tenido un parámetro corrector en cuenta y además porque una de las cosas que hace la temperatura es que afecta a los reactores porque para obtener potencia un reactor trabaja con la diferencia de temperatura entre la cámara de combustión y el exterior. Si claro, la temperatura exterior es mayor, el reactor tiene menos potencia. Y cuando estamos aterrizando, los motores suelen ir a ralentí. Realmente cuando necesitamos la potencia de los reactores es en el despegue. Con lo cual, la corrección por temperatura solo se aplica en el despegue. Y luego en pistas de más de 900 metros se aplica la corrección por pendiente, porque obviamente si tenemos más pendiente necesitaremos más pista para acelerar. Aquí tenemos los datos. Un 7% por cada 300 metros de elevación, tanto en despegue como en aterrizaje. Un 1% por cada grado que la temperatura supere la temperatura de la atmósfera ISA para esa altitud. Eso solo se usa en despegue. La atmósfera ISA tiene una fórmula que dice que son 15 grados a nivel del mar y va bajando a razón de 6,5 grados por cada 1000 metros hasta 11.000 metros. Entonces tenemos aquí una fórmula que podemos utilizar para calcular la temperatura y calcular esa diferencia con la temperatura de referencia del aeródromo y sacar la corrección. Si el efecto de estas dos combinado es mayor del 35%, hay que hacer un estudio específico. Y por último, si la pista tiene más de 900 metros, por cada 1% de pendiente hay que poner un 10% de corrección en el despegue. ¿De acuerdo? Todas estas correcciones las utilizaremos ahora, más adelante. Bueno, primero vamos a ver las fórmulas. Aquí las tenéis en metros. Un 7% por cada 300 metros, un 1% por cada, aquí no está incorporada la fórmula de la atmósfera ISA, y un 10% por cada grado, por cada tanto por 1% de pendiente. Esto tiene que ir en tantos por cien. Si no va en tantos por cien, habrá que multiplicar esta fórmula por 100. Aquí tenemos la fórmula y tenemos la misma fórmula en pies y ya con la fórmula de la atmósfera ISA metida. Si queréis usar esta fórmula con metros, en vez de 984 serán 300 y en vez de 3280 serán 1000 y ya está.